A continuación expondremos las cuadraturas como trabajo final de semestre de cálculo integral. Objetivos. Usar el análisis geométrico como método para entender la trascendencia y el desarrollo del cálculo integral. Dominar los conceptos de los teoremas para aplicarlos en el desarrollo de ejercicios. ¿Qué es una cuadratura? Es la determinación de un cuadrado equivalente en la superficie de una figura geométrica dada, por ejemplo, la cuadratura de una parábola. Arquímedes de Siracusa nació en Cilicia, fue un físico, ingeniero, inventor y astrónomo y matemático griego el cual desarrolló esa parábola. Robert Ball, nacido en París, también fue un inventor y matemático francés el cual desarrolló la cicloide. Bueno, la cicloide es una curva general al hacer girar una circunferencia por el radio r, sobre sí misma el tiempo que se la desplaza por el eje x. Esas están relacionadas con las ecuaciones paramétricas x igual a r por factor de t parámetros menos seno del parámetro, y igual a r factor de 1 menos coseno del parámetro, y t pertenece a las reales. El parámetro t es en el intervalo de 0 a 2pi, para t es igual a 0, el punto es 0,0, para t igual a pi, el punto es pi por r, 2r. Para t igual a 2pi, el punto es 2pi por r, 0. Bueno, la integral del área está encerrada entre la integral de a y b, valor absoluto de f de x. En este caso demostraremos cómo utilizar la física teniendo como base el tema de la cicloide. Podemos utilizar el ejemplo de un péndulo simple. Se sabe que no depende de un periodo de oscilación, ya que este siempre será natural. Sin importar dónde se coloquen las balas, siempre llegará al punto más bajo de la cicloide. Nosotros tomaremos como ejemplo la vaquistogrona para demostrar el principio de la cicloide. Decimos que una cicloide tiene una larga historia ligada al problema para hallar la forma que tiene un camino que une dos puntos A y B, para que una partícula emplee un tiempo mínimo para poder recorrerlo. Decimos que el segmento más corto es el segmento que en la recta pasa por los puntos A y B, teniendo en cuenta que el tiempo no depende de la longitud del camino, sino también de la velocidad. Se sabe que Galileo pensó que el camino debería tener la forma de un arco de la circunferencia. Los hermanos Bernoulli a principios del siglo XIX demostraron que el camino debería tener la forma de un arco cicloidal. Desde entonces se obtiene el nombre de la vaquistogrona, palabra del griego derivada del tiempo y mínimo. La fórmula encontrada para hallar la velocidad respecto a la posición se resuelve en la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por aceleración, como vemos en la imagen. Es realizada la segunda derivada de x respecto a dt al cuadrado. Algo muy importante para recargar es que por medio de una ecuación diferencial de segundo orden, teniendo como base la ecuación del movimiento armónico simple, sabemos que la gravedad acompaña a la variable sin derivarse y el ángulo corresponde a su respectivo omega al cuadrado. Otro punto a favor es que podemos utilizar una onda, ya que se tomarán uno de los puntos más altos. Esta dependerá de dónde se lance nuestra bola. La frecuencia de oscilación del sistema es de orden natural, sabiendo que el movimiento ondulatorio lo cogemos en el punto más alto a la izquierda y el punto más bajo a la derecha. Por medio de este movimiento ondulatorio demostraremos por qué las bolas llegan al mismo tiempo a la mitad. Se denomina un segmento de parábola el área que es comprendida por una línea trazada que intersecta dos puntos en una parábola. Por ejemplo, el segmento de la parábola en el caso de la figura evidenciada está dada por los puntos A y C. A partir de esta línea se pretende conformar un triángulo inscrito en la parábola que tendrá como base dicha línea. Para esto me ubico en el punto medio de la recta D y trazo una línea que será paralela al eje de la parábola y perpendicular a la tangente de la misma. El lugar donde se intersecte esta nueva línea con la parábola determinará el punto restante para el triángulo inscrito. Este punto lo determinaremos para nuestro caso con la letra B. El triángulo inscrito comprenderá una parte del área de la parábola, ya que los dos lados generarán dos espacios que debemos agotar, cada uno con dos triángulos nuevos conformados del mismo modo que lo hicimos con el triángulo anterior. Analizaremos solo el lado de la derecha al agotar con un triángulo HBC el segmento de parábola BC. Esta generará dos nuevos espacios que debemos agotar del mismo modo respectivamente. Los triángulos se denominarán BLH y HRC. La suma de estos dos será un cuarto del triángulo BHC, por tanto un octavo del triángulo BDC y un 16avo del triángulo ABC. Ahora si suponemos ambas partes del triángulo ABC, los inscritos BLH y HRC y sus reflejos serán un cuarto del triángulo BDC y su reflejo. La suma de estos dos últimos será un cuarto del triángulo ABC. Entonces se dice que se
puede agotar el área de un segmento de parábola conformando los triángulos inscritos donde la suma de sus triángulos secundarios será siempre un cuarto del triángulo principal anterior. Denominando el triángulo ABC como S, la suma de sus dos nuevos triángulos será un cuarto de S. Este proceso se puede repetir infinitamente con los segmentos de parábolas faltantes. Nosotros acabaríamos calculando el área del segmento parabólico con la sumatoria infinita cuando n tiende a 0 de un cuarto de s. Eso sería igual a 4/3 de s. Pero Arquímedes no sabe de convergencia de series, pero falta no le hace. Con doble reducción al absurdo en la matemática griega, para ello hace uso de la propiedad arquimediana o axioma que dice: dadas dos magnitudes cualquiera a mayor que 0 y b mayor que 0, siempre es posible, por más pequeña que sea a y grande que sea b, conseguir un número conveniente de a exceda a b, es decir, n por a mayor que b para algún número natural n. Para entenderlo un poco más, lo explicamos así. Se deduce fácilmente un resultado llamado principio de convergencia. Sustraemos una cantidad no menor que su mitad y si continuamos repitiendo este proceso de sustracción, obtenemos una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano. Supongamos por un momento que para cualquier número natural n pertenece a este. Se tiene la desigualdad n por a es menor o igual que b. Consideremos el conjunto A, n por a, donde n pertenece a los naturales. Tenemos que a pertenece al conjunto de a, de modo que el conjunto de a es diferente de 0. Además, el conjunto de a está acotado superiormente porque b es una cota superior del conjunto a. Ahora sigue el axioma del supremo que existe. Beta es igual al supremo del conjunto de a. Observemos que beta menos a es menor que b, de manera que beta es menor que n más 1 por a. De este modo es una contradicción porque beta no es una cota superior del conjunto de a. La sumatoria expuesta anteriormente se puede ratificar y es convergente. Por lo tanto, su serie geométrica es el término inicial sobre 1 menos la razón. Una serie geométrica se obtiene de la siguiente manera. Teniendo un término inicial, se suma más el término anterior y se multiplica por una razón, como pueden observar en sus pantallas. El paso a seguir es multiplicar la serie geométrica anterior por la razón, tanto lado izquierdo como lado derecho. A continuación, se va a restar y quedaría de este modo: la serie geométrica menos la razón por la serie geométrica. Eso es igual al término inicial menos el término inicial por la razón elevado a la n. Después se realiza factor común y se despeja la serie geométrica. Por lo tanto quedaría: la serie geométrica es igual a a por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Si determinamos el límite de la serie geométrica cuando n tiende a infinito y suponiendo que el valor de r es menor que 1 pero mayor que menos 1, la serie geométrica sería igual al término inicial sobre 1 menos esa razón.